Bueno, muy buenas tardes, profesores. Hoy día vamos a presentar el trabajo final con orientación al servicio de mantenimiento, formado por Antonia Santibáñez, Matías Novoa, Bruno Salazar, David Pimentel y Matías Novoa. No, Felipe Pinto, yo aquí quien habla. Bueno, vamos a dejar con mi colega David Pimentel, quien nos va a hablar sobre la externalización y licitación de proyectos. Bueno, primero, ¿qué es la externalización de servicios? Como su nombre lo dice, es externalizar un servicio, o sea, contratar a alguien para realizar una cierta tarea. Esto se ve mucho en empresas grandes, ya que muchas veces las empresas no pueden abarcar todos los servicios que ofrecen, no tienen los recursos suficientes para contratar al personal necesario para la tarea. Las tareas realmente son extraordinarias o solo se necesitará ejecutar en un futuro muy cercano. También suelen contratar trabajadores para apoyar ciertas áreas, o simplemente en cuanto a financiamiento y expertise, conviene contratar una persona para cierto trabajo en específico. ¿Dónde podemos ver este tipo de prácticas? Bueno, como dije anteriormente, en empresas grandes son los que en donde más suelen externalizar los servicios. Comúnmente los servicios externalizados son los servicios de seguridad, comida, aseo, transporte y los ayudantes. Los beneficios de externalizar ciertos servicios es que reducen los costes relacionados a contratar un trabajador de planta. Y al contratar una empresa por una tarea determinada, nos da la seguridad de que la empresa, o sea, por lo general, la empresa es experta en la tarea en la que nosotros necesitamos ese servicio, por lo cual se ahorran capacitaciones y malos ratos. Además, en el caso de contratar una empresa para apoyar a los trabajadores de planta, genera una competencia sana en cual ambas partes sacan su lado más productivo, lo cual es siempre muy bueno para la empresa. La desventaja de esto podríamos decir que la empresa contratada en realidad no satisfaga las necesidades de nosotros o no es tan experta como ellos dicen ser. Pero todo esto se puede evitar, estas estafas se pueden evitar y estos malos ratos con una buena base de licitación. Y el siguiente punto de la licitación es primero explicar qué es una licitación, la cual es un proceso en el cual se participa para contratar una empresa para externalización de servicios, los cuales tienen dos tipos. Los públicos, que es un proceso abierto, que es un proceso administrativo efectuado para invitar a las empresas según mi base de licitación. Y cualquier empresa puede hacerme llegar la oferta y dentro del directorio se hace una evaluación y ve cuál empresa en realidad satisface más el trabajo que yo necesito externalizar. Y también están las privadas, que la empresa madre, se podría decir, le dice a ciertas empresas que le manden su cotización sobre la base de la licitación que nosotros le entregamos. Pero nosotros contactamos, siendo nosotros la empresa madre, contactamos a ciertas empresas, no es abierto como la pública. Y por ley, de todas maneras, los organismos están obligados a realizar licitaciones públicas por contrataciones que superen las 1000 UTM. A continuación, mi colega seguirá con el siguiente punto. Perdón, no me di cuenta que estaba muteado todavía. Bueno, como iba diciendo, el Decreto Supremo 594 aprueba el Reglamento de Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en todo el lugar de trabajo, como se muestra en la imagen. Bueno, el presente documento estipula la norma de cómo debe ser todo espacio de trabajo y o descanso, normando desde la instalación eléctrica, la instalación hidráulica que debe tener el lugar, que está normado por supuesto, hasta tomando en cuenta incluso los pisos y los techos. Bueno, cualquier construcción, por ejemplo, estipulado en el decreto, toda construcción y o reconstrucción tiene que estar normada y estar realizada por una empresa que esté certificada para hacer este tipo de trabajo, el que nos están pidiendo realizar, por supuesto.
Bueno, todo lo que es también pisos tienen que ser no porosos para facilitar su limpieza. Eso es muy importante, ya que en toda empresa, en mi caso, que soy mecánico, es algo muy importante mantener todos los pisos limpios, ya que el prevencionista de riesgo siempre estará tomando en cuenta eso. Todo con el afán de evitar cualquier tipo de accidente. ¿Ya? Bueno, el Decreto Supremo 54 aprueba los comités paritarios de higiene y de seguridad. Bueno, importante mencionar que los comités paritarios de higiene y seguridad están compuestos por 6 personas. 3 personas para, 3 representantes de los empleadores y 3 representantes de los trabajadores de la empresa. Esto es importante para que se pueda tener una visión completa y muy general de cómo es el ambiente real en la empresa. ¿Esto por qué? Porque el ambiente de trabajo de los empleadores no es el mismo que el ambiente de trabajo que tienen los mismos trabajadores. Bueno, también súper importante destacar que que los comités paritarios se tienen que juntar cada vez que ocurre un accidente laboral, ya sea de una gravedad mínima, como sería una torcedura de tobillo, pongo un ejemplo, de que haya algún lesionado de manera bien grave, o hasta incluso un accidente fatal. Esto con el afán de saber y ponerse bien de acuerdo cómo proceder, ¿ya? Y ahora continuará mi colega, disculpa. Bueno, el Decreto Supremo número 40 establece básicamente la correcta aplicación de la prevención de los riesgos profesionales, además de las disposiciones que engloban la Ley 16.744 sobre el seguro social contra riesgos de accidente del trabajo y de enfermedades profesionales, en donde la ley mencionada le permitirá al trabajador acceder a un beneficio médico a través de este seguro, en el cual los trabajadores afectados recibirán de forma gratuita prestaciones médicas y económicas en el caso de que el trabajador lo requiera, siempre y cuando sufra algún accidente laboral de trayecto o una enfermedad profesional. Asimismo, establece normas para la aplicación del del artículo 171 del Código del Trabajo, el cual le permite al trabajador autodespedirse, poner términos a su relación laboral, ¿cierto? De acuerdo a esto, el autodespido solamente tendrá lugar en el caso de que el empleador no cumpla alguna de las causales estipuladas en el contrato. Por otra parte, este decreto hace énfasis en la prevención del riesgo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, por lo que establece que las mutualidades de empleadores están obligadas a realizar actividades permanentes de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales. Deben ser dictadas por personal especializado y calificado, previamente por el Servicio Nacional de Salud. Para este efecto deberán contar con una organización estable que permita realizar básicamente en forma sistemática y permanente ejercicios de prevención en las empresas que se adhieran a esta mutual. De acuerdo a lo anterior, toda empresa que ocupe más de 100 trabajadores deberá contar con un departamento de prevención de riesgos profesionales, ¿cierto? Dirigido por un experto en la materia, calificado, como ya mencionamos anteriormente, y básicamente la organización de este departamento dependerá del tamaño de la empresa y de la importancia de los riesgos. Es decir, no es el mismo riesgo que se corre, por ejemplo, en una faena minera versus en una constructora quizás por el tonelaje de los equipos, quizás, no sé. Por ejemplo, en una minera tenemos camiones, tenemos palas que superan por el triple, digamos, la altura de una persona, y la criticidad de la tarea va a ser mayor que en una construcción, por ejemplo. Bueno, es por lo anterior que los expertos en prevención de riesgo se van a clasificar en 2 categorías. Van a ser profesionales o técnicos dependiendo del nivel de formación. Y a modo de conclusión, cabe destacar que el enfoque o finalidad de este decreto es generar una constante capacitación y fiscalización en la prevención del riesgo, lo que busca finalmente evitar o disminuir la accidentabilidad, ¿cierto? Al que se está expuesto el trabajador, digamos. A continuación, vendrá mi colega. Yo, Antonio Santibáñez,
voy a presentar el Decreto Supremo 132, que consiste que establece una regularización general en las industrias mineras nacionales, en el cual está focalizado principalmente en proteger la salud y la vida de los trabajadores, en el cual están laborando en ello, y preservar la infraestructura de las industrias mineras. Por lo demás, este decreto es muy importante que se deba cumplir las normas en las cuales está asociado, generalmente a los trabajadores y en la industria en sí. Uno de los principales es el uso del OEPP, también vigilar las medidas de prevención de riesgo, tanto como la empresa y los trabajadores que cumplen también este principal función. Y investigar las causas de los accidentes producidos en la faena. Bien, puede ser de manera profesional o accidentes ya que ya es por causa mayor en el mismo lugar, y todo eso está administrado por la gerencia de administración, el cual ellos toman las medidas de negligencia, de higiene, para ver que esto no suceda en el sitio de la empresa, en este caso en la faena. Bueno, si no se cumplen los reglamentos en este decreto, son sancionados, puede que causen un cierre temporal o definitivo de la faena, y eso, es muy importante cumplirlo. Y la ley 16.744 es una ley sobre los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, declarando como obligación otorgar un seguro social contra riesgos de accidentes. Se han reflejado todos los criterios relevantes a la hora de usar estos seguros, como los trabajadores protegidos, los afiliados, las contingencias, la administración, la prestación médica, y entre otros. Bueno, el seguro protege a los accidentes en el trabajo, de trayecto, y accidentes sufridos por dirigentes sindicales, las enfermedades profesionales, y también pueden ser accidentes excepcionales. Bueno, los administradores de estos seguros pueden ser de ICT, de la H, la ICL y la CEREP. Ahora, por siguiente, va Felipe Pinto. Bueno, cuando hablamos de la conformación de equipo de trabajo, principalmente se habla cuando ingresa personal nuevo a una empresa, y principalmente tiene que ver la gestión del talento de la empresa, tiene que ver cómo se forman estos equipos. Principalmente también tiene que ir, o sea, se trata de conformar un equipo que sea integral, que conformen áreas distintas de especialidades, y se busca también que no, no tengan roces, o sea, que tengan más afinidades que roces. Por eso siempre se trata de que un equipo esté, ¿cómo se llama?, en línea, por decirlo así, que tenga los mismos objetivos dentro de la empresa, y que sus vínculos o compromisos sean casi los mismos. Cuando se habla de, o sea, cuando ingresa personal nuevo a la empresa, se tratan de hacer diversas dinámicas. Por ejemplo, hay una empresa de aerolíneas que busca que los integrantes de un equipo diseñen o sea, le pasan un scotch, un puñado de paja y, y un huevo. Lo que se busca con esto es que el huevo, no, al caer de una altura de 2,5 metros, no se rompa. Entonces, con la conformación de estos equipos, tiene que tratar de lograrse el objetivo. Y bueno, eso es una práctica muy utilizada en una empresa de aerolínea, como dije, pero también puede aplicarse a otras áreas.
no necesariamente para la integración de esa empresa, sino que para diversas empresas. Bueno, y dentro de un equipo de trabajo se puede identificar el líder, que es de quien hablaré a continuación. Bueno, el liderazgo. Cuando hablamos de líder, hablamos de alguien que sea capaz de liderar, valga la redundancia. Y bueno, ¿qué se trata de liderar? Un líder tiene que ser capaz de motivar a su equipo. O sea, cuando estén, por ejemplo, un día agotador o no estén en las mejores condiciones como aptas para el trabajo, el líder es quien se pone ahí, quien pone el pecho a las balas, como se dice coloquialmente. También tiene que ser capaz de empatizar con sus trabajadores. Por ejemplo, si a algún trabajador se le falleció a alguna persona, tiene que ser comprensible a la hora de que sabe que no podrá dar el 100% en su trabajo. Por lo cual muchas veces se despacha a esas personas, ya que no están en las mejores condiciones, pero ahí es el líder quien tiene que focalizar su atención en él. Bueno, también tiene que ser capaz de solucionar conflictos. Un líder no se trata de que sepa todo, no se trata de que sea un capo en el área, pero sí tiene que saber solucionar los conflictos, tiene que saber delegar las funciones dentro del equipo de trabajo, por lo cual también tiene que ser alguien con un carácter fuerte, que no se pase a llevar. Por ejemplo, si alguien le alza la voz, no tiene que, o sea, no es que tenga que pelear con otras personas necesariamente, pero tiene que hacerse respetar por su sola presencia. Bueno, también el líder tiene que ser capaz de delegar las funciones, como mencionaba anteriormente, en el día a día. Por ejemplo, cuando se tenga que desempeñar alguna función dentro de la empresa, eh, no tiene que, o sea, tiene que ser franco en decir las cosas como son. Y bueno, por lo general, muchos líderes, o sea, muchos líderes son jefes, pero no todos los jefes son líderes. Por eso hoy en día en las empresas se busca gestionar la, como por decirlo así, las mal llamadas habilidades blandas dentro de de los jefes para que sean más líderes ante sus trabajadores, que solamente una autoridad que no, no es por decir que no sea respetada, pero en sí tiene que ser una autoridad que sea capaz de liderar a sus trabajadores. Bueno, aquí mi colega dará las conclusiones de este trabajo. Lo dejo a disposición de él. Bueno, a modo de cierre, mejor dicho, o conclusión, y para dar una respuesta a la problemática principal de cómo realizar un servicio de mantenimiento de calidad, yo creo que el primer lineamiento a seguir serán los reglamentos legales mencionados anteriormente por cada uno de mis colegas, los que permitirán asegurar un ambiente de trabajo que cumpla con el mínimo de estándares de seguridad para todo el personal, ya que uno de los principales requisitos u objetivos dentro de una faena o empresa en general es el daño cero. Esto quiere decir que perfectamente se pueden dar explicaciones por demorar más del tiempo esperado en realizar una tarea o actividad, pero nunca se podrá dar explicaciones de por qué ocurrió un accidente producto de realizar una actividad sin las medidas de seguridad y permisos correspondientes. Es por lo anterior que generar controles que aseguran reducir la criticidad o riesgo de las tareas es necesario dentro de un servicio de mantenimiento de calidad, destacando a su vez que el procedimiento en cuestión debe ser realizado por personal calificado y con experiencia vasta en el área. Esto permite unir el punto anterior con el liderazgo y el trabajo en equipo, que son pilares fundamentales para asegurar el cumplimiento del calendario diario de trabajo a realizar, aplicando así cada procedimiento previo como corresponde. Por último, se debe generar o agregar un feedback constante con el mandante, es decir, con el que recibe este servicio, para así evitar malos entendidos al momento de llevar a cabo el servicio. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, espero que haya sido de su agrado esta presentación y los dejamos invitados para que puedan compartir sus ideas de lo que planteamos anteriormente y principalmente eso. Muchas gracias, muy buenas tardes, profesores.